Ahora yo quiero que diga usted otra palabra: reforma. Vuélvalo a decir: reforma. Vuélvalo a decir: reforma. Vuélvalo a decir: reforma. Cuando Dios nos habla de reforma, nos habla de cambios. Pero habla de cambios que no vienen de la mano de la imitación. Cuando Dios habla de reforma, habla de cambios desde los tuétanos. Cuando Dios habla de reforma, habla de cosas que deben ser quitadas para que sean construidas cosas nuevas. Diga: tenga cuidado. Vuélvalo a decir: tenga cuidado. Porque el reformador, dígalo, porque el reformador no es aquel que construye sobre edificios levantados. El reformador cambia. El reformador transforma. El reformador, vuélvalo a decir, el reformador entiende que tal vez nadie lo va a querer seguir, pero va a generar cambios por la eternidad. Jesús fue un reformador. Jesús vino a decirle a las leyes del hombre que no estaban correctas. Vino a anteponerse a todos los estereotipos del judaísmo y decirles: ustedes han estado haciendo exactamente lo que Dios dijo, pero de manera incorrecta. Cuando Dios pone leyes para las ofrendas, Dios dice: esto es acepto y esto no es acepto. Y conforme van avanzando, los judíos se convierten en guardianes del templo de Dios. Y dice la historia que en la época de Jesús, los sacerdotes, los entendidos, los eruditos, se paraban a las puertas del templo y revisaban cada una de las ofrendas de la gente para impedirle a aquellos que venían a adorar que lo hicieran. Se convirtieron en lobos rapaces, se convirtieron en cuervos. La iglesia, a pesar de que estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera, lastimosamente pervirtió en su corazón los principios que decían: quiero misericordia y no sacrificio. ¿Cuánto me están oyendo hoy en esta mañana? La iglesia tiene que tener cuidado y vacunarse en contra de la perversión de los principios bíblicos. ¿Cuánto me están escuchando hoy? La iglesia tiene que vacunarse en contra de la perversión de los principios bíblicos. Jesús vino a reformar lo que se entendía. Dice que Jesús vino y escogió a cada uno de sus discípulos, y la costumbre dentro del pueblo judío y en la costumbre dentro del pueblo griego era que eran los estudiantes los que escogían a su maestro. Jesús vino a decirles: yo no trabajo así, gente. Yo no voy a trabajar como trabajan los demás. Yo no voy a operar como operan los demás. Yo voy a señalar a cada uno de los que yo he llamado y los voy a llevar y los voy a entrenar conforme a mi corazón, y los prepararé para que sean a mi propia estatura. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesús vino a reformar. Cuando aquella mujer se le acercó siendo inmunda, siendo inacepta delante del pueblo de Dios por el flujo de sangre, aquella mujer se atrevió a tocarlo. Aquella mujer tenía prohibido por el pueblo judío tocar a cualquier hombre. Más, era inmunda a causa de su enfermedad. ¿Qué clase de cruz tenía esa mujer en la cabeza? ¿Qué clase de aflicción tenía esa mujer en la cabeza? Que tenía que apartarse prácticamente de manera permanente, porque era incapaz por la ley de tocar, acercarse a otras personas. Y ella se atrevió a acercarse a Jesús. Y dice que lo tocó con fe, creyendo que podía ser sana. Y Jesús se volvió y le dijo: ¿qué haces, inmunda? Jesús se volvió y dijo: ha salido poder de mí. Jesús vino a romper los paradigmas que existían en aquel momento. La iglesia es llamada a romper hoy los paradigmas que nos están encadenando a cuatro paredes, que nos están atando y que nos están haciendo entender que este es el mundo, que aquí adentro tenemos el mundo entero y que desde aquí gobernamos y desde aquí reinamos y desde aquí somos luz. Hermano, no se equivoque. Cuando Jesús entró a las sinagogas, Él llegó a predicar la palabra. Pero cuando las sinagogas se le llenaron, cuando lo empezaron a perseguir en las sinagogas, Él salió de ellas y nunca más regresó. No se incomode con lo que le estoy diciendo. Usted lo puede revisar. Jesús no volvió a las sinagogas después de que lo empezaron a perseguir. Jesús se dedicó a los mares, se dedicó a los desiertos, se dedicó a los valles, se dedicó a las montañas, se dedicó a las multitudes, se dedicó a las prostitutas, se dedicó a los enfermos, se dedicó a los menesterosos. Jesús empezó a trabajar fuera de la iglesia porque entendió que la luz debía de ser iluminada en la calle.
y empezó a trabajar y a planificar y a orquestar y empezó a trabajar con sus discípulos y empezó a dejar de temerle a la calle, empezó a dejar de temerle al impío, empezó a dejar de temerle a los sabios, empezó a dejar de temerle a toda esa gente que estaba a su alrededor, que lo criticaba, y él hacía prodigios y milagros y nada se lo impedía porque Dios estaba con él. ¿Cuánto me están escuchando hoy en esta mañana? ¿Cuánto me están oyendo realmente hoy en esta mañana? Hermano, como que usted no está escuchando nada de lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo y declarar la victoria de Dios sobre su vida? Diga: Señor, te alabo. Vienen tiempos nuevos para Nicaragua. Diga: y yo quiero ser parte. Yo quiero que mis hijos sean parte. Yo quiero que mi familia sea parte. Oh Jesús. Yo quiero que usted abra el libro de Mateo nuevamente. Versículo 28, capítulo. Versículo 18. Sabe, yo compartí en estos días pasados en varias iglesias de Estelí y una en Matagalpa. Yo les decía: el mensaje que yo le estoy dando a usted ahora, si usted lo agarra, no le va a traer bendición ni multiplicación, le va a traer problemas. Como que no les hace tanta gracia, ¿va? Cuando no les hablo de multiplicación y bendición de Dios, como que no nos hace tanta gracia, ¿va? Cuando le hablo de que comprarse problemas para Dios, ya no nos hace tanta gracia. ¿O a cuántos sí les hace gracia? ¿Cuántos agradecen los problemas de Dios? ¿Cuántos se quieren comprar unos problemas por Jesús? Abra el capítulo 28, el versículo 18, y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué significa esto, hermano? Yo le voy a decir otra cosa que la iglesia mal entiende por conveniencia. ¿Sabe qué es lo que la iglesia malinterpreta? Y no quiero que usted tampoco malinterprete lo que le voy a decir. A la iglesia se le hace muy fácil, y no quiero que nadie se sienta mal por esto, no estoy en desacuerdo con muchos sistemas de multiplicación. A la iglesia se le hace fácil discipular individuos. Diga: individuos. Pero cuando usted va al concepto de Dios del individuo, usted se da cuenta que Dios no percibe al individuo como un individuo. Le voy a explicar por qué. Cuando Dios busca a Abraham, no está buscando a Abraham, con todo respeto de Abraham. Dios estaba buscando en Abraham salvar a Isaac. Y cuando salva a Isaac, Él busca salvar a Esaú y a Jacob. Y cuando busca salvar a estos hombres, busca salvar a una nación entera. ¿Cuánto me están escuchando? ¿Cuánto me están oyendo? Cuando Dios habla de individuos, está hablando de individuos que se convertirán en naciones. Y cuando usted habla a Jesús, cuando usted escucha hablar a Jesús, lee de Jesús hablando acerca de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ah, caray, mi hermano, ahora sí se puso fea. Porque ir y discipular personas no es fácil, pero no es tan difícil como entender que tenemos que ir a discipular naciones. Como que ya se la compliqué a ustedes, ¿verdad? Ya se las puse feas, o algunos quieren el reto, o algunos quieren meterse en la barca del reto y entender que Dios nos va a traer, óigame bien, Dios nos va a traer la dimensión de la sanidad de la tierra, restauración. Usted va a ser levantado para restaurar cosas que el diablo ha pervertido. Usted va a ser levantado también para colocarse en un lugar de importancia y de preeminencia donde la gente lo quiera seguir. Y Dios le va a dar a usted la capacidad, no solamente de que lo sigan, hermano, sino que usted le va a enseñar a esa gente cuál es el camino. Usted los va a educar, los va a enseñar, los va a formar, los va a levantar